Bienvenidos a Biografía de la Inhumanidad. Una investigación histórica, pero que intenta ayudarnos a descubrir zonas profundas, en parte zonas oscuras, de nuestra inteligencia y de nuestro corazón. El hecho es que el siglo XX, que empezó optimista, nunca más iba a haber guerra, se despeñó enseguida en una serie de atrocidades. 2 guerras mundiales, varios genocidios, hambrunas gigantescas políticamente dirigidas, violaciones masivas también organizadas políticamente de mujeres. Y en estos fenómenos además intervinieron personas normales, no eran unos psicópatas, no, eran personas normales que colaboraron en ese horror y luego se volvieron a reintegrar a su vida normal. ¿Pero qué les pasó? Eso es lo que me interesa averiguar, y para hacerlo tengo que ir atrás en la historia. Esas inhumanidades son muy notorias porque precisamente nuestra especie se había humanizado. Y el camino de la humanización, que en último término es una especie como de camino ascendente buscando la felicidad, pues está jalonado por una serie de puntos realmente importantes. Bueno, venimos de unos orígenes realmente muy humildes de los primates, pero empezamos a ser animales culturales, animales que nos enseñamos unos a otros, y aparece el lenguaje, aparece el pensamiento simbólico, y esa naturaleza original, que es una naturaleza todavía muy animalizada, se va perfeccionando, va ampliando sus posibilidades. El primer gran paso yo creo que es cuando se juntan en la ciudad. Hasta entonces habían vivido en bandas recolectoras, cazadoras muy pequeñas. Al llegar a la ciudad, al inventar la agricultura, empiezan a aparecer cosas muy notables. El poder, por ejemplo. El poder político, el poder religioso. La obediencia, que hay que fomentarla precisamente para poder bloquear los impulsos agresivos y facilitar la convivencia y la cooperación. Desde la ciudad aparece otro fenómeno absolutamente admirable y asombroso. Aparecen las grandes religiones en un periodo de tiempo relativamente corto, de 200 a 600 años antes de nuestra era. Pero esas grandes religiones todavía siguen determinando la organización de nuestras sociedades, de manera que fueron unos descubrimientos de una profundidad y de una trascendencia absolutamente inauditos. Fomentaron la compasión, la hicieron universal, valoraron más al individuo, descubrieron una cosa absolutamente fascinante. Los dioses, que habían sido fuerzas terribles, se hacen buenos y juzgan a los poderosos, y empiezan a hacer una idea de humanidad compartida que es rarísima. Es cierto que todos nosotros descendemos de un grupo pequeño de humanos que salieron de África hace unos 90.000 años y que se extendieron por todo el mundo, pero hemos olvidado esos orígenes, ya no nos reconocemos. Cuando empieza a aparecer la idea de humanidad compartida, bueno, algo nuevo sucede en el mundo. Pero luego hay un tercer paso también trascendental. La inteligencia se va haciendo más racional, aparece la ciencia. La ciencia hace que la obediencia, que se había extendido y profundizado durante milenios, empiece a entrar en crisis. El individuo tiene que tomar decisiones. El argumento de autoridad deja de tener tanto vigor. Aparecen, y esta me parece una creación absolutamente maravillosa, aparecen los derechos de la persona que le defienden respecto del poder. Y entonces lo que se va esbozando es una nueva manera de definirse el ser humano. De ser unos animales listos, de repente queremos ser unos animales dotados de dignidad y protegidos de derecho. Y ahí llega
el momento glorioso de nuestra especie. Nos hemos redefinido como especie. La dignidad es un invento nuestro, pero es un invento salvador. A partir de ese momento glorioso de la especie humana en que se redefine como dotada de dignidad, nos encontramos una y otra vez con colapsos, con atrocidades, con una especie de tobogán hacia el infierno por el que las sociedades se deslizan y que conduce inevitablemente al horror. Me parece interesante conocer qué mecanismos llevan ahí, y son fundamentalmente tres etapas. En la primera es que se destruye la gran barrera afectiva que nos separaba de la atrocidad y hay una perversión de los sentimientos. Se fomenta el odio, se construye el objeto a odiar, que es el judío o el homosexual o el extranjero, el enemigo. Hay un elogio de la fuerza como gran solución. Y algo importantísimo, se erradica sistemáticamente la compasión. Bueno, con eso se deshumaniza a la víctima, con lo cual ya estamos libres para hacer con ella lo que queramos. La segunda etapa es la desconexión ética. Esa gran barrera que habíamos ido construyendo a lo largo de milenios cuidadosamente, se va erosionando. Nos insensibilizamos porque nos habituamos a cualquier cosa y eso es un gran problema para la humanidad. Hay una difuminación de la responsabilidad. La obediencia a la actualidad retoña para considerarse la virtud suprema en los totalitarismos, por ejemplo. Y el grupo hace que podamos comportarnos cruelmente sin darnos cuenta de la gravedad de lo que estamos haciendo. Hay, en una palabra, una desconexión ética en que la misma crueldad se puede considerar un acto purificador, en que hay una borrachera de misiones trascendentes, una moral en la que el fin justifica los medios. Pero todavía hay una tercera etapa. La última barrera que la sociedad, que la humanidad había inventado, que eran las instituciones para proteger todo lo demás, para proteger las normas, para proteger los derechos de los individuos, se corrompen. Y entonces se convierten en destructivas. Y es el mismo poder el que anima a las atrocidades, porque aparece un pensamiento tribal que ya lo habíamos dejado muy al comienzo de la historia. Hay una idolatría de las nociones abstractas, la nación, el pueblo, la raza, la religión. Y esas divinidades abstractas resulta que anulan los derechos. Es cuando aparece el totalitarismo como gigantesca fuente institucional del terror, del cual en el siglo XX tuvimos unas manifestaciones absolutamente paradigmáticas y terribles. Con esto el tobogán del infierno llega al horror sin paliativos. Ante esta historia tan triste, lo que debemos es dar, sin embargo, una última llamada a la esperanza. ¿Cómo hemos vuelto otra vez a la senda de la dignidad? Pues fundamentalmente porque en todos los momentos de la historia ha habido unos personajes, muchas veces anónimos, muy numerosos, de los cuales conocemos a lo mejor las grandes personalidades, que han sabido enderezar a la humanidad, que son los justos, por ayudar, por emplear una palabra que tiene una gran tradición. Y esta es la llamada final del libro. Y por eso creo que lo que nos está abriendo es también hacia un proyecto pedagógico, ético y político que debíamos todos fomentar.